Doy la palabra al compañero Carlos Molina. Gracias. Para continuar con lo que estábamos comentando, entonces poner en un extremo a los idealistas perversos y sus influencias en los idealistas, podríamos llamar sanos, pero ingenuos, que hemos tenido dentro de los diferentes liderazgos sociopolíticos que se han dado en los recientes procesos electorales, para ser más puntual, y de algunas incidencias también en las diferentes manifestaciones donde nosotros salimos de buena manera, con buena actitud a apoyar manifestaciones, pero que se dan hechos que pueden pasar desapercibidos para la mayoría de personas, pero cuando se empieza a hacer un análisis de cosas, por qué no funcionan, empezamos a detectar algunas cuestiones que se dan sin que nosotros nos hayamos percatado de su origen. Y puedo mencionar, para tranquilidad de quienes estén ahí, que pues si lo observan, le pongan atención, cuando se han hecho manifestaciones de manera reciente, es común ver, sin que se les haya llamado, una pequeña motobomba, una patrulla de socorro, y obedecen a una estructura que la tienen como una facción de control territorial creada por parte de huestes que se asume, usan el nombre de jaguares. Y entonces que esos existen, tienen hasta su lugar particular donde se entrenan y son los que han hecho control territorial y los usan como una fuerza paramilitar que pareciera que no existe, pero hay documentos que comprueban que sí existen. Y también podemos encontrar las estrategias aplicadas para que los idealistas guatemaltecos puedan tener barreras. Voy a hacer mención de algunas que son muy obvias, de esas estrategias. Y hacía mención del lenguaje que se le denomina inclusivo, pero también hay algunas cuestiones que podemos encontrar su vínculo hasta con el fenómeno de la pandemia, en donde a los idealistas guatemaltecos se les aplica algunas cuestiones para poder bajar el potencial de seguidores. ¿Y de cuál manera? Aquí, y esto pues no es nada personal contra algunas personas que tengo muy buenas amistades dentro de los movimientos de los LGTB, pero se aprovecha de los fenómenos de ponerles cosas parecidas, donde es sabido que en Guatemala hay dos instituciones comerciales que han venido al país, pero no con la intención de comercio por comercio, sino de hacer llegar productos que inciden en la producción de hormonas masculinas en menor cantidad en la población varonil, con dos intenciones: bajar las capacidades de fertilidad y de también ir reduciendo población que pueda oponerse a los movimientos sociales, porque se puede dedicar a otras cuestiones que ya son producto de una debilidad de conducta que también aprovechan. Otra cuestión que se usa contra los idealistas o evitar que surjan idealistas también es que cuando alguien da muestras de ser una persona con capacidades públicas, de imagen pública, de poder llegar a ocupar cargos de dirección, no quiero hacer defensa de ninguno de los recientes presidentazgos que nos han estado gobernando, es que se escudan ellos en estudiar las debilidades personales y les exacerban esas debilidades para tenerlos complacidos, dormidos. Se hacía mención hace tiempo de una persona que ha sido muy dada al uso de bebidas alcohólicas y que no invitaba, por cierto, que constantemente lo tenían que estar desintoxicando para que pudiera salir a
al balcón presidencial, pero que cuando necesitaban que firmara, mejor si estaba adormecido con los efluvios del etano, ¿no? Entonces, ha habido pues presidentes que les han dado en extra algunas cuestiones para que ellos vivan sus debilidades, y así vamos a encontrar toda una fila de que quién ha sido el peor de todos los que han estado en el cargo presidencial, y los que llegan y los que no llegan, pues también les ha exacerbado con que ellos son los más preparados, que no hay quien los pueda sustituir, y por eso tenemos figuras dentro de los diferentes estratos de entidades de partidos electorales, por no decir electoreros, porque puede sonar muy despectivo, y que se consideran a sí mismos que no tienen sustituto, o sus seguidores le forman un círculo que solo él tiene que ser para que nadie más les pueda desplazar en las posiciones de reparto. Entonces hemos conocido y hemos comentado con algunas personas que encontramos comúnmente personas que están al frente de agrupaciones, pero sin poder ceder un ápice del espacio para que alguien los pueda sustituir y puedan refrescar la lucha que nosotros tenemos. Entonces ya se convierte en una debilidad del idealista que en un momento nos hizo pensar que podía liderar algunos de los movimientos preelectorales. Entonces de eso vamos a encontrar. Y como digo, entonces se nos va a explotar si damos muestras de ser capaces de liderar movimientos, nos analizan nuestras debilidades emotivas y paramos más fungiendo dentro de esas emotividades que dentro de la dirigencia social. También hay otra cuestión que se estuvo mencionando, que había un líder dentro de las estructuras sociales que abogaba porque nadie se vacunara, y curiosamente murió producto de lo que motivó esa vacuna durante la pandemia. Una persona que es muy significativa, aunque uno no estuviera al 100 de acuerdo con él, pero siempre la amistad nos hacía compartir comentarios con él, pero él pues de una manera muy abierta se opuso a que se aplicara aquí en Guatemala la pandemia, y curiosamente murió de eso. Reciente también el caso del periodista Robles, que hizo todavía algunos comentarios en contra de un sistema que se estaba produciendo, y curiosamente un nadador con dotes de nadador fallece ahogado. Entonces, ¿cómo se ahogó? ¿Cómo lo ahogaron? Es la incertidumbre, pero no nos hemos querido tragar la idea que él murió por un resbalón en la arena, porque la arena no se resbala uno, se hunde. Entonces, cosas veredes. Bueno, entonces así vamos encontrando pues que los idealistas en Guatemala, y por las mismas limitantes que se dan, encontramos a esta gente que ha tenido tropiezos, no solo en su emotividad, sino también en la capacidad de poder tener el recurso capaz de poder movilizar población. Porque también dentro de las estructuras contrarias a los movimientos idealistas, tenemos personajes que mueven poblaciones, y se ha rumorado en más de una circunstancia o estructura que hay personas que son capaces de movilizar masas de población. No estoy haciendo mención personal de ningún dirigente magisterial, para que no digan que lo estoy sacando colación, pero de repente él es uno de ellos, que recibe 15 millones anuales por estar en disponibilidad de masificar gente a la hora que lo necesitan los diferentes gobiernos que nos han sucedido, y que a la gente que acarrean, pues lógico, le dan una estafeta monetaria para que pueda estar al frente de las marchas que se vienen a dar a la ciudad capital en apoyo a los gobernantes, que eso es lo curioso también, ¿no? Que se movilizan poblaciones, pero para defender al gobernante de turno.
Entonces, en ese momento el gobernante tiene el apoyo que hay alguien que va a manipular gente, pero mediante una paga, no por un concepto o un ideal. Quizás el ideal es llenar su bolsa y poder adquirir un poco más, pero hasta ahí. Mientras que el idealista que sueña con una mejor nación se va a encontrar con la dificultad que no puede convocar gente si no es capaz de tener en donde un espacio que le permita, y luego cómo poder hacer llegar a la gente cuando hasta el transporte es limitado para la población. Entonces son las limitantes que estas grandes estructuras que vienen de afuera condicionan a que en el país fracasemos dentro de los diferentes movimientos que se dan. Y no porque seamos malos, si así quisiéramos generalizar el término, sino porque tenemos la limitación que ni siquiera estamos en condiciones de trasladarnos de un lugar a otro, como en aquellas épocas en que con 5 centavos podíamos llegar a cada vez que hacían un llamado. Ahora, pues, aunque se tenga el quetzal o los 5 quetzales, no pasa el servicio de transporte con la fluidez con que antes se tenía. Entonces vamos para atrás y desafortunadamente todos estos sistemas de transporte también son controlados por algunos de los clanes que a la fecha todavía viven manejando a los que nos manejan. Y así vamos a ir encontrando armas y de algunas formas, por si alguien quisiera ahorita que se le ampliara algo, podemos hacer una pausa.